de tipo date y número emple de tipo integer. Bueno, entonces acá tenemos clave primaria, número de pedido. Entonces agregamos la restricción, constraint, el CP7, ¿sí? Primary key, y entre paréntesis, número pedido. La última clave foránea es la 4. Entonces, acá va a ser clave externa 5. Foreign key. Y vi que ya hay 2 claves foráneas, que son número de cliente y número de empleado. Profe, en la clave foránea pusiste la N antes que la G. Esto no es como en inglés, que ING... Uy, gracias. Acá es GN. Entonces, número de cliente y empleados. References. References. Clientes. Sí, pero estaba pensando, sí, estaba mirando acá que el atributo fecha end, fecha de entrega, admite valores nulos. Acá me olvidé del null. Igual si uno se olvida de alguna característica del null, con un alter table también lo puede agregar o se puede modificar algún campo, si ya está creado ese campo, se lo puede modificar. Profe, ahí escribiste o sea, no escribiste fecha end. ¿Acá? No, sí, ahí. Pero mi pregunta era, suponemos que lo escribimos así. Y me quedó mal el campo. Claro. No pasa nada. Pero digo, si lo quiero modificar por comodidad para hacer referencia, por ejemplo. Bueno, lo podés modificar manualmente o bien con un comando. O sea, vos podés modificar, cambiarle el nombre del campo. Ahora lo vamos a ver. Ok. Esperen que yo me pierdo con los números. 6, foreign key, número emple. La tabla empleados. Entonces, copiamos. Me fijo que me voy a consultas. Quiero ver las consultas, ¿no? No el panel de relaciones. Guardo los cambios. Crear. Vista diseño. SQL. Lo elimino. Pego la consulta. Igual reviso, miro que escribe el table, pedidos, número pedido, también por ahí uno escribe mal los campos, fecha pedido, número cliente, fecha end, es date, número emple, integer. Me fijo igual que no me haya olvidado de nada. El atributo fecha end acepta nulos y nada más, nada en particular. Definición de datos, cierro. Entonces, crea tabla pedidos. Bueno, entonces vemos en la tabla, la tenemos a la tabla pedidos, en la vista diseño. Y si queremos ver en el panel de relaciones, la agregamos.
mostrar tablas, pedidos. Y me está faltando artículos. Y ahora la que me está faltando es Pediartic, que es la última que vamos a crear. Guardamos los cambios. Bien, me queda Pediartic. ¿Qué campos tiene Pediartic? Tiene 3. Número de pedido, número de artículo y cantidad. Lo único distinto de esta tabla es que tiene una clave primaria compuesta por los campos número de pedido y número de ARTIC. Acá no hay que llevar todo a un mismo tipo de dato como hacíamos en Fox. Directamente las claves primarias se agregan como primary key y los nombres de campo separados por coma. Vamos a hacerlo en el bloc de notas para que se vea. Entonces tenemos create table. Entre paréntesis, número pedido, integer. Número artic, integer. Cantidad, integer. Coma. Los constraints de clave primaria. Constraint. Clave primaria 8. Primary key. Y entre paréntesis dijimos número pedido, coma, número artic, coma. Y la restricción, constraint, clave externa. Tenemos 2 claves externas, que son foreign key, entre paréntesis es por separado, número pedido, que hace referencia a la tabla pedidos. Y otra restricción, otro constraint, me olvidé el número, clave externa 7, clave externa 8, foreign key. Y en este caso es número arte, que está haciendo referencia a la tabla artículos. Paréntesis, copiar y lo pego, creo una nueva consulta, SQL, borro, lo pego y lo ejecuto. Definición de datos. Lo guardo la consulta, crea tabla Pediartic. Aceptar. Profe, en este caso, que era una clave compuesta, eran del mismo tipo de datos. Dijiste que si eran distintos, por ejemplo, uno carácter y el otro entero, no, tampoco hay que aclarar nada. Exacto, no hay que transformarlos nada a ningún tipo de dato en particular. Van primary key, sí, lo que sí es obligatorio, el paréntesis. Entre paréntesis, separados por coma, los campos. Lo mismo en foreign key. No se olviden el paréntesis, si no da error, si se olvidan los paréntesis. ¿Alguien pudo ejecutar estas consultas? ¿Alguien? Yo te venía siguiendo, profe, pero después me tiró un error que dice no se puede encontrar tabla o restricción. Así que ahí quedé. ¿En qué tabla? Cuando quería hacer el create table de pedidos, pero antes Bien. que eso me había complicado con empleados porque no me dejó agregar el code lock que había faltado, entonces capaz que tiene que ver con eso también.
pero vos creaste, entonces tenés que fijarte si localidades es clave primaria, localidades. Sí, eso sí lo tengo bien. Y a veces estos numeritos, yo porque estuve controlando, pero puede ser que uno se confunda y le dé un mismo número a una restricción y te dice, no, ya existe ese nombre. Este es un nombre cualquiera que uno le asigna, es un tag, es como el tag en Fox. Bueno, chequeo eso. Sí, pero fíjense casi lo mismo, o sea, los tipos de datos son integer, char, date, money, no hay mucho más, y tienen que ver, para poder decir que un campo es clave primaria, tiene que un campo es clave externa en otra tabla, tiene que haberla creado antes. Si le aparece la llavecita, bueno, por ejemplo, vos me decías en la tabla localidades. Voy a localidades. ¿Tiene la llavecita? Sí, entonces sí le puedo, cuando creo clientes o empleados, puedo hacer referencia a la tabla de localidades. ¿Sí? También Sí, sí. en herramientas de base de datos, en el panel de relaciones, también mostrar todas. Me aparecen entonces pedidos. El modelo finalizado, terminado. ¿Sí? Este 1 infinito es lo que equivale a 1 a muchos, ¿sí? Es 1 a n. ¿Se entiende? Hasta acá pudieron, si no, después pueden compartir pantalla y vemos a ver cuál es el error. Cerramos, guardamos los cambios. Seguimos entonces avanzando con consultas. Sí. Bueno, entonces, modifique el tamaño del atributo nomEmple de la tabla empleados. Entonces, quiere decir que, vamos a ver, nomEmple. Tenía una extensión de 15, nos fijamos. Vamos a la tabla empleados, diseño, el nombre, texto corto, 15. Entonces, ¿cómo hacemos para modificarlo? Bueno, utilizando un comando, ¿no? No manualmente. Manualmente accedo, lo cambio y le agrego 20, pero acá nos piden utilizando un comando SQL. También, como vimos recién, voy a tener que hacer un alter table. Voy a modificar la tabla. Si voy a crear una nueva consulta en SQL, no un select, sino un create table. Lo escribo acá primero en el bloc de notas para que se vea bien. Entonces, tenemos que hacer un alter table de la tabla empleados. Empleados. El campo era, ¿qué campo había que modificar? NomEmple. NomEmple la tabla de empleados. Entonces, ahora vamos a hacer un alter table, ¿no? Como hacíamos antes, una modificación de la estructura, el alter table, alter. ¿Y qué es lo que vamos a modificar? El nombre del empleado. Y escribimos char, paréntesis, 20. Entonces, de 15 tiene que pasar cuando ejecutamos la consulta, la pego, la ejecuto, se ejecutó la consulta, me fijo en la tabla empleados, pista diseño, el nomEmple ahora es 20. Guardo la consulta, modifica,
modifica nom-emple. Bueno, si ustedes quieren en la consulta explicar algo más, que la modifica, fíjense que aparece la cuadrita de diseño, que significa que es un comando de definición de datos. Vamos a ver entonces. Dice, agregue a la tabla clientes el atributo estado, carácter de 1, null. No existe este campo, hay que agregarlo. En este caso, entonces, hay que adicionar. Antes modificábamos algo que ya existía con alter. En este caso vamos a hacer un alter table, add, y le vamos a agregar el campo estado char de 1 y que acepte valor null. Entonces acá también va a ser un alter table, pero de la tabla clientes. Y le vamos a agregar estado char de 1 y que acepte valor null. Estado no existía, lo agrega ahora con add. Van a encontrar add y entre corchetes column. Bueno, también es opcional. Todo lo que aparezca entre corchetes significa opcional. Profe, porque usted solamente le agrega null a los campos que sí aceptan valores nulos. Cuando no acepta valores nulos, ¿no le pone nada? Not null. Si vos Not querés null. que un campo no te acepte valores nulos, not null. Y al no poner nada, ¿cuál se va por defecto? El null. El null, bien, perfecto. En Access es null. Lo agregamos, entonces te aparece en tablas, clientes, diseño, apareció estado. ¿Sí? Carácter, a ver, estado entero, texto, me dice texto largo, pero dijimos estado un solo carácter. Así lo decía la consulta, 1. Cerramos clientes. No guardo, si modifiqué algo, no lo guardo. Dejo lo que modificó la consulta. Le puedo dar el número de la consigna, que creo que era la 4, pero bueno, prefiero decir que agrega atributo estado. Muy bien. Dice, modifique el tamaño de estado a C20. Es similar a un alter table, clientes, alter, estado y char de 10. Le agregamos lo que corresponde. ¿Se entiende o hay que hacerlo? Nadie dice nada. Sí, profe, sería exactamente igual a la línea anterior. Alter table, el nombre, alter, el campo, y en este caso char, y bueno, no sé qué. 10, char 10, pondríamos. Char de 10. Pero si queríamos seguir con que estado tenga valores null, clientes, add, estado, char de 10. Esto es de un campo, es más, si antes me habían dicho, bueno, también valor null o 10. Acá ya el null lo deja por defecto. Ahí, profe, no tendremos que hacer un alter en vez de un add. Sí, alter. Sí, alter. Ya existe.
O sea, ya me va a dar error porque me va a decir, ya existe ese campo. Es un alter, sí. Yo dije alter, pero escribí A. Entonces, creamos consulta SQL, que lo vemos si quieren en clientes antes de hacerla recién estado. Campo 1. Bueno, ahí lo muestra que el tamaño aparece muy chiquitito, el 1. No sé si llegan a verlo. Lo ejecuto. Habíamos creado una datos que estoy en consultas. Crear. Bueno, la cierro. Guardo los cambios. Consulta es modifica estado. Modifica clientes estado. La guardé, no la ejecuté. Entonces hago doble clic. Va a ejecutar una consulta de definición de datos. Sí. Tabla, clientes, diseño. Me voy a estado y ahora aparece 10. Ahí, profe, tenemos que volver a aclarar el null porque como que se modifica todo, digamos. O sea, como que lo vuelve a modificar entero. No, porque hubieran puesto en la extensión, en la cantidad de valores es suficiente. O sea, yo me agregué null porque decían, pero es Ya suficiente. teníamos esa característica entonces cuando la creamos. Está buena, lo único que le cambio es la cantidad de caracteres. Pero bueno, lo cambié. No era necesario ponerle si eso es lo que nos preguntan en esta consulta. Vamos a ser más estrictos en las consultas. Entonces, en clientes de estado, yo le agregué null. No. Si quieren ser estricto lo que dice ahí, no es necesario porque ya antes estaba creado con null. No es necesario decírselo otra vez. Solamente estoy modificando la extensión, la cantidad de caracteres. Eso era lo que me preguntaba. Sí. Bien. Bueno, entonces después dice, elimine el autoestado de la tabla cliente, pero ya lo agregué, me pide que lo elimine. Seguimos que es una modificación a la tabla. Entonces, una modificación, una alter de la tabla clientes. Y acá, para eliminar es drop, lo que se utiliza. El atributo estado. Nosotros recién habíamos visto que en la tabla clientes estaba la vista de diseño y está estado. Bueno, si yo ejecuto este comando de alter que elimina estado, ejecuto definición de datos, nombre del la tabla clientes, vista de diseño, no está estado. Cierro. Guardo los cambios, sí. Elimina estado clientes. Y lo vemos entonces en la consulta. Que elimina estado de la tabla clientes. También son aparecer en el cuadrito porque es una consulta de la definición de datos. Bien. ¿Alguna pregunta por ahora? Pero si le quisiéramos cambiar el nombre a un campo, sería, creo que te he mandado antes, pero no sé escribir, es un alter orientado a estados.
alter estado, y como en un lado y se cambia automáticamente. A ver. Bueno, probemos cambiarle. Entonces, ¿dónde estaba? ¿En qué campo nos era? En empleado, era. Y yo igual dije todo y ya lo borramos eso, pero cualquiera. Bueno, vamos a pensar en una consulta, vamos, le agregamos el estado y lo modificamos. Entonces, en la tabla siguiente, agregamos el estado. Entonces, vos le querías cambiar el nombre del campo. Claro. Bueno. Claro, ahí ya vas a tener, o sea, con el comando alter table no se va a poder porque solamente puedes cambiar atributos. Javier. Sí, no sé, no me acuerdo exactamente en Access, pero está rename column o change. No sé exactamente, no me acuerdo ahora, no tengo presente en Access si es uno o el otro o los dos, pero es alter table, el nombre de la tabla, change column, el viejo nombre y después tenés que poner el nombre. Pero bueno, mírenlo, o sea, no es algo que se hace realmente. La otra que les queda es tirar el campo y tirarlo de nuevo, digamos, si no tienen datos todavía. Dale, buenísimo. Exacto, porque con el alter table solamente puedes modificar, porque no te da la, o sea, el alter table, alter con los comandos que vimos fue para modificar los tipos de datos o para agregar una nueva columna, pero no te da la instrucción como para modificar el nombre del campo. Bueno, a ver. Entonces, los que siguen los van a poder resolver porque es agrego un nuevo atributo, email a la tabla cliente, lo eliminan el mismo que agregaron antes en la tabla cliente, modifique la integridad referencial en actualizar y eliminar, elija la opción en cascada y en insertar elija la opción restringir. Bueno, esto como ya estaba este modelo, si ustedes se fijan, está más orientado a Fox. Por lo tanto, esto de que en insertar elija a restringir, esto es más específico de Fox. Vamos a ir al modelo. Vamos a mirar. Acá en relaciones. Vemos entonces que tenemos las restricciones de uno a muchos. Bueno, me posiciono en una línea, miro las restricciones, las quiero modificar. Tengo la tabla o consulta pedidos, la tabla o consulta pediarte. Exigimos integridad referencial, ¿sí? Pero acá nos están diciendo, esto ya está, la integridad referencial. Podemos o sacarla, destildar, que, bueno, aceptar que no cumpla la integridad referencial, entonces hay una relación, pero no cumplen. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener acá números de pedidos que no existan en pedidos. Voy a modificar la relación, le exijo la integridad referencial. Entonces, podemos, también nos decía, actualizar en cascada o eliminar en cascada. Si tildo actualizar en cascada, cada cambio que haga en la tabla pedidos, si le cambié el número de pedidos de la tabla pedidos, se va a actualizar
en el número de pedido de Pediartic. Si eliminar en cascada, si eliminé algún pedido, número de pedido de la tabla pedidos, se elimina en Pediartic. Eso significa actualizar en cascada y eliminar en cascada. No es conveniente tener activados estas actualizaciones y eliminar en cascada. O sea, por lo menos no es conveniente eliminar en cascada. Si no, ¿por qué? Porque se puede perder mucha información de las bases de datos. Sí exigir integridad referencial. Una vez que se eliminan, no se pueden recuperar. Por eso es preferible, bueno, trabajar con datos históricos, crear otro modelo, o sea, crear una base de datos, o sea, con datos, no sé, de determinados años en una base de datos, agrupar los datos de otros años en otra, pero bueno, evitar todo lo que es la eliminación en cascada porque se pierden datos históricos y no se recuperan. Bueno, dice con el comando correspondiente, realice la carga de datos que se presenta a continuación. Y acá nos aparecen valores para ir agregando para los registros en la tabla clientes, en empleados, localidades, provincias, departamentos. El orden para agregar estos valores tiene que ser el mismo que utilizamos para crear las tablas. Entonces vamos a consultas. Vamos a crear la consulta SQL para insertar valores. Dijimos que en el mismo orden en que está el modelo de datos. O sea, podemos agregar en provincia, departamentos o artículos. Bueno, vamos a agregar, por ejemplo, en departamentos. Me voy a la tabla departamentos, tengo uno compras. Entonces, acá tenemos que insertar valores en la tabla departamentos. El comando que se utiliza es insert into deptos y podemos poner, si vamos a completar todos los campos, o sea, si vamos a completar todos los campos, bueno, podemos poner directamente values y entre paréntesis los valores de los campos. Por ejemplo, 1 porque es numérico, código departamento, y compras entre comillas. Podría ser esto, o bien podemos hacer insert into departamentos. Si agregamos algunos, en este caso vamos a agregar todos, bueno, podemos agregar algunos. Entonces, code depto, y ahí solamente values lo que es clave primaria, sí o sí, clave primaria. Solamente si ingresamos uno solo, bueno, se lo tenemos que indicar. ¿Sí? Se inserta de a uno. No puedo insertar de a muchos. No vimos, ahí les muestro por las dudas, departamentos. No tiene nada, tiene el nombre, código departamento, la cierro, la ejecuto. Perdón, profe. El Sí. 1 que le puso es para indicar que es en el atributo 1, vamos a decir, y después lo de en No, comillas. el 1 para... No. Tal vez no se entiende. 1 significa que, si quieren, es code depto, coma, nom depto.
1 significa que voy a ingresar el valor 1 en el campo código departamento, el valor compras en nombre de departamento. Si yo no digo nada, no digo en qué campos voy a ingresar valores, tengo que escribir todos. ¿Sí? Bueno, ahora les muestro, es lo mismo, ¿no? Vamos a poner todo para que se vea que el 1 se inserta en código departamento. ¿Va a anexar una fila? Sí. Vemos en departamento 1 compras. Bueno, yo no quiero agregar nombre, le voy a agregar el 2. 2 y nada más que 2. No necesito, si el campo que es obligatorio es el que es clave primaria. Entonces, si tengo muchos campos que completar, bueno, voy a tener que completar aquellos campos con claves primarias y clave externa. Los otros puedo no completar nada. ¿Cómo lo hago? Agregando entre paréntesis los nombres de campos que sí quiero completar. Ejecutamos, sí, me voy a adeptos, 2 y no le escribí nada. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hice acá? Bueno, y en este caso, ¿qué hago? ¿Cómo hago si yo no escribí nada? Y quiero que departamentos tenga el valor del nombre que diga ventas. Creo que era ventas. Ventas, 2 es ventas. ¿Cómo hacemos entonces ahora? Porque esto inserta, agrega, hace un append blank y un replace, append blank y un replace. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué les parece? ¿Cómo se llama? Ya tenemos el registro en blanco. Tenemos que hacer una modificación. ¿Qué tendríamos que hacer? Una actualización. Un alter. No, un update. Ah, Update es la tabla adeptos y le tengo que decir qué campo quiero modificar, que es el nombre de departamento. Entonces, le agrego set nomdepto y le tengo que queremos que se llame ventas, comillas. Pero si yo no digo a quién, va a actualizar todos los nombres de departamento a ventas. Le tengo que agregar la restricción. Where el código de departamento sea igual a 2. Entonces, me voy a la consulta. Bueno, voy a agregar otra consulta. Creamos. Viste SQL, pego la consulta que es un update deptos, set nom depto igual ventas, where code depto igual 2. Ejecuto. Va a actualizar una fila, sí. Me voy a la tabla, departamentos, doble clic, queda abierto código departamentos 2, ventas, me lo reemplazó por ventas. Acá quedó la actualización. Ese fue el comando que ejecuté recién. Profe, ¿Sí? este comando de recién funcionaría como el replace de Visual Force, Exacto, exacto. pero con una condición en este caso. ¿O no? Exactamente. Bueno, pero el replace en Fox también tenés replace, campo, with el valor, for, y también reemplazás aquellos que cumplen sí, con la sí. condición. Listo. Y profe, esto lo había hecho antes, o sea, en el campo al que le En agregó, en el digamos, 2. sería como, claro, pero ese valor antes estaba vacío. Puede Sí. reemplazar un valor, no pasa nada, si ya tiene un valor puesto, Le digamos. Si estoy hubiese hecho en el campo asignando, 1, en realidad lo estoy asignando, le sobrescribo.
Claro, a eso voy. Si ya tenía un valor escrito, no hay problema. Le pone el que vos le ponés en este comando. Claro. Bien. El insert hace el append blank, equivale a nuestro append blank y replace. Acá el update, ya hay un registro. Si no puedo hacer update de algo que no exista. No puedo actualizar un registro que no existe. Si está vacío, no puedo hacer update. ¿Se entiende? Estoy conectada. Sí, sí. Ah. Inés, lo que no sé si les quedó claro es, si ustedes no ponen una condición, ustedes pueden no poner condición en el update. Pero le completa a todos. Exactamente, se los va a cambiar para todo. Es, bueno, vale para todo y ese campo en todos los registros que tengan en la tabla los cambian en todos, digamos. Claro. Sí, lo dije, pero no sé si habrán escuchado. Bueno, entonces, yo creo que con esto ya pueden hacer hasta el ejercicio 10 de insertar cada uno de todos estos son los que pueden insertar. Modifica el nombre, bueno, esto es con un update y esto es con un delete from. ¿Sí? Where el nombre sea, hacemos este, si no, al último. Y ya terminaríamos la práctica 3. Entonces, todavía no creamos el cliente, Ana. Bueno, pero podemos eliminar ventas, ¿sí? Entonces, delete from ventas, where el non debto from ventas, no, delete. Ventas. Entonces, la idea es eliminar de la tabla debtos aquel nombre de departamento que sea ventas. La condición, bueno, hay que escribir una condición. Vamos a crear un nuevo... Y lo ejecutamos. Está abierta a... Igual lo voy a cerrar. Va a eliminar una fila de la tabla especificada. Sí. Me voy a ir entonces a adeptos, departamentos y me quedó compras. Porque recién eliminamos entonces el delete from, nombre de tabla, where, la condición de lo que quiero eliminar, que todos los registros que cumplan con esa condición se eliminan de la tabla departamentos, los valores. Y si quiero eliminar solo un campo, por ejemplo, Bueno, tenés que eliminar aquel que es clave primaria. En el for, en el where, vas a poner no sé, code depto, si acá code depto igual 1 o 2. Entonces ahí te aseguras que solo vas a eliminar uno solo, aquel que tenga la clave primaria. no, pero no me refiero a un registro, me refiero a un campo. O sea, yo capaz quería dejar el código, pero borrar el nombre. Vos decís eliminar un campo. Bueno, entonces eso es alter table, drop y nombre, como hicimos acá en clientes. Modificar la estructura. No, pero el valor, por ejemplo, yo quería modificar del código depto 2, solamente quería borrar el nombre de ese depto. O sea, ventas. Tenés que hacer un update. ¿Sí? Vamos a agregarlo, entonces vamos a insertar vamos a agregar los ventas completo como estaba.
Vamos a crear uno nuevo. Agregamos una fila. Entonces, en departamentos, a ver, ¿qué agregué? Insert into values 2, ventas. Deptos. No leí, voy a volver a ejecutar. Claro, no, acá me dice que ya existe, no sé por qué no la estoy viendo en departamentos. Quizá porque la tenías abierta. Ahora dale doble clic y capaz que te la refresca. Sí. O sea, quise insertar algo que es clave primaria y me da ese error, porque claro, es clave primaria. ¿Cuál era la pregunta entonces? Por ejemplo, ahí yo solo quiero borrar la palabra ventas. No Ujú. todo, solo esa palabra. Es un update eso, no es un borrado. Claro. Digamos. Claro, lo actualizás con comillas, comillas. Ah, claro, buenísimo. Ahí está. En el set, creo que lo tenemos, bueno, si no lo creamos ahora. Consulta, SQL. Entonces, vamos a hacer un update de la tabla deptos, set, el nombre nomdepto, igual, comillas, comillas, where code depto sea igual a 2. Y lo ejecuto. Sí. Y ahí me quedo sin nada. La consulta 5, la escribo acá, por las dudas no se vea, pero es un update. Cuando modifico valores de un campo, es update. Y ahí, profe, podríamos agregar tranquilamente null, si el campo obviamente acepta valores nulos, quiero decir, ¿no? Sí, ¿Se escribe de alguna sí. forma especial, como en el Fox? Null, como lo escriben siempre ustedes. Null. Null normal, o sea, no punto, null punto, eso quiero decir. No, eso es más de Fox. Perfecto. Bueno, creo que acá hemos avanzado bastante de esta práctica. Me parece que acá en el tienen la base de datos de Access para las prácticas 3 y 4, o sea, para poder, bueno, la próxima clase vamos a comenzar con prácticos 4, y tienen las tablas, me parece que ya deben estar cargadas para poder hacer las consultas, ejecutar las consultas de las prácticas 4 y 5. Pero bueno, traten de crear este modelo de datos con las tablas. Nosotros hasta ahora vimos todo trabajando con consultas, pero también se pueden trabajar manualmente las tablas, se pueden acceder, las pueden modificar. O sea, en la vista diseño pueden modificar la estructura, esa llavecita significa que es clave primaria, ya lo habíamos dicho, o si abren una tabla con doble clic, bueno, pueden agregar valores manualmente. Pero bueno, nosotros hoy trabajamos todo desde consultas. Creo que hasta acá hemos terminado por la clase por hoy. ¿Alguna pregunta? Profe, a mí me quedó una pregunta, una duda. Si yo quiero agregar un registro en blanco, ¿se puede? Sí, Sería con un insert into depto sin nada. pero tenés que agregarle la clave primaria. O sea, no, Ah, claro, no puedo dejarlos vacíos. vos, claro, creo que acá vimos en este ejemplo, bueno, Claro. acá justo porque tenía 2, pero si yo tengo la tabla empleados, vista de diseño, tengo el número de empleados, que es clave primaria, sí o sí lo tengo que agregar. El código de localidad, que es clave externa, sí o sí lo tengo que agregar, y código de departamento, sí o sí. Si agregás uno, no es como en Fox, hay que agregar esos 3 seguro, los que son clave primaria y clave externa.
Por lo menos la clave primaria seguro. Los otros, aunque, bueno, pueden admitir null, pero número de empleados sí o sí tiene que estar, por ejemplo. El que es clave primaria, sí. No puede ser, no puedes agregar valores nulos en una clave primaria. ¿Alguna duda? Bueno, cierro. No sé si estamos todos conectados. ¿58 o ya se fueron? Y había más, pero bueno, Bien. no muchos más. Creo que llegamos a 80 y algo. Bueno. Bueno, entonces siguen a las 6 con Jorge. Sí. Bueno, ¿Listo? si no tienen más dudas. nos Profe, vemos. yo tengo Sí. una complicación que en la tabla, cuando la quise crear la de empleados, me está tirando error de sintaxis en algún lado, pero la Dale, verdad que la compartilo. chequeé. Ahí voy, 5 minutos y nos vamos a la clase de Jorge. dale. Agranda un poquitito, así que no se ve demasiado. La letra se podrá, Sí, la letra sí. como... No sé bien cómo se hace en el bloc de notas. Bueno, a ver, no Bloc importa. de A ver. notas. Espera, ya te digo. En Formato, formato fuente, agregar formato fuente y ahí, agregar el fijate tamaño. el tamaño. Más, 22, más. 22. Con 20, sí, 22 ya está bien. ¿Cuál es ahí? La tabla de empleados. Sí, Ahí Perfecto. está. así puedo... Ahí va. Esta es... ¿Y dónde te da el error? Me dice error de sintaxis simplemente. A ver. Pero, ¿por qué cierra? Claro, ahí después Ahí, de integer, salario, integer, esa está borrar mal. eso. Ese paréntesis Salario está mal. es money. Ah, Primero que salario es money. No, integer. ahí va. Ahí se creó. Bien. Bueno, eso era. Listo. Nos Gracias. vemos a las 6. Chao, chao. 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 Chao, Hasta luego. nos vemos. Nos vemos. No sé quién está, si está Jorge.